encuentro anterior acerca de lo que son los conceptos fundamentales de epistemología, nociología, filosofía de la ciencia. Eh, es fundamental poder a partir de allí trazar la clasificación de las ciencias, cómo se clasifican en un sentido amplio, en un sentido restringido, siguiendo a Pardo, que lo veíamos, ¿no? Esto de los paradigmas, esto de cómo se ubicaba fundamentalmente mucho de lo que es en un sentido amplio para pensar en un recorrido histórico, ¿no? Lo premoderno, lo moderno y lo actual, y en un sentido restringido esas 8 características que suelen ser muy importantes, incluso preguntas de exámenes, perdón, parciales, que vamos a ver que también encuentran su repetición. ¿Por qué? Digo repetición, reiteración, porque es algo que también lo vamos a trabajar ahora, porque cuando se trata de trazar conceptos fundamentales, perdón que sigo admitiendo, ¿no? Por eso, cuando se trata de trazar conceptos fundamentales, vamos a ver que desde el capítulo número 2 de Diegues Lucena, ubicamos justamente aspectos centrales del discurso científico que en cierta forma también actualizan lo visto en la clase anterior, ¿no? Para poder ver alguna de las características. Es decir, vamos a ver un poco de qué se trata esto, pero si de alguna manera la ciencia busca establecer leyes científicas, esas leyes científicas no son otra cosa que de un modo explícito cómo se manifiesta esto de la aspiración a la universalidad, ¿no? Como para dar una de las características que enfatizaba expresamente Pardo. Ahora, cuando vemos los conceptos fundamentales en epistemología, vamos a trazar fundamentalmente como en una lógica de graduación creciente, es decir, cómo empezamos por los elementos nimios iniciales y cómo así vamos avanzando hasta llegar a las elaboraciones más complejas. ¿Qué implica esto? Vamos a empezar en los modos de inferencia, que son los modos básicos de razonamiento que hay en epistemología, que son la deducción y la inducción. Bien, vamos a ver que cuando digo modos básicos de razonamiento, no estoy hablando de otra cosa que de qué manera empiezo yo a, a justificar la búsqueda de los elementos para arribar a una idea científica y al mismo tiempo de qué manera busco justificar esa idea, ese razonamiento que yo tengo respecto a cómo funciona un aspecto del mundo. Pensemos que la ciencia no se trata de otra cosa que eso, es decir, de construir conocimientos acerca de por qué funcionan en un aspecto del mundo las cosas como funcionan y al mismo tiempo justificar, validar eso que estoy expresando. Recuerdan que veíamos en la clase pasada esto de Pardo, un saber fundamentado, ya sea lógicamente o empíricamente. Es decir, si yo digo que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, lo tengo que justificar de alguna manera. Bueno, es un saber que lo puedo fundamentar desde lo empírico. ¿Cómo lo fundamento desde lo empírico? Yendo al campo a buscar enunciados observacionales, ¿bien? Consecuencias observacionales. Entonces, si yo lo digo a modo de hipótesis, que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, esa hipótesis tiene que encontrar un correlato empírico. Por ejemplo, comparar boletines de calificación de niños, boletines prepandémicos y pospandémicos. ¿Está? Del mismo modo que si yo hablo de la ley de gravedad, con toda la complejidad de su enunciado, lo puedo fundamentar desde lo empírico a partir de la observación de objetos que caen. Y también lo puedo fundamentar desde lo lógico matemático con las fórmulas que la justifican. ¿Está? Ahora bien, si seguimos con esta lógica, vamos a ver que inducción y deducción son dos modos un poco
enfrentados de poder producir ese razonamiento. Porque mientras que la deducción apela a la lógica, a un planteo, que vamos a dar ejemplos en un momento para que puedan ubicarse, la inducción va más que nada por la acumulación de las observaciones. ¿Bien? La deducción tiene bastante que ver con él en lo que a lo metodológico refiere con el método hipotético deductivo, mientras que la inducción está absolutamente ligada al método inductivo, que son dos modos distintos y reitero, casi antagónicos de construir conocimiento. Bien, en la unidad 2, que es la que sigue, vamos a ver claramente en lo que a la concepción heredada de la ciencia refiere, que mientras los partidarios encolumnados en la tradición positivista del Círculo de Viena adscribían al método inductivo, Popper y su línea de pensamiento va a escribir a una versión compleja del método hipotético deductivo que es el falsacionismo. ¿Tá? Son dos modos distintos de hacer ciencia. Bien, ya lo vamos a ver con ejemplos. Después, que a partir de esas inferencias, podemos arribar a un aspecto clave, otro de los conceptos fundamentales, perdón, uno de los conceptos fundamentales en epistemología que tienen que ver con las hipótesis, ¿no? Ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de lo que es una hipótesis. Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es una hipótesis? ¿Ustedes qué dirían? ¿A qué les suena eso? Algo provisorio. Bien, está bien. Está bien, quería eso, una definición no tan envuelta en lo conceptual de la epistemología, sino algo más puntual. Eh, Casi de una definición no articulada al campo académico, científico. Una probabilidad, una No, suposición. sí, no, probabilidad no, probabilidad es otra cosa. Vamos a ver que probabilidad, justamente la probabilidad se lleva bastante bien con el método inductivo, porque yo para arribar a una probabilidad yo ya construí cierta relación con el campo empírico y puedo decir a partir de una fundamentación estadística matemática que probablemente ocurra algo. ¿Está? No es lo mismo. Una suposición sí, bastante más emparentada. Porque la hipótesis se trata de eso, es cómo yo puedo tener la idea, una construcción conceptual de por qué algo funciona como funciona. ¿Bien? Es como un supuesto de anticipación de cómo algo acontece. ¿Bien? Ahora, justamente las dos grandes perspectivas en la epistemología trazan diferencias en este punto, porque mientras la perspectiva más ligada al Círculo de Viena, el positivismo del Círculo de Viena, adscribe fundamentalmente a una idea de la hipótesis como algo provisorio que tiene que corroborarse empíricamente para poder llegar a cierto nivel de corroboración. En el caso en el caso, por ejemplo, de los partidarios de Popper, no existe la verdad científica porque todo es hipótesis. Todo es hipótesis hasta que se demuestre la posibilidad de que sea falsada, pero nunca se puede corroborar en términos verdaderos. Esto es muy interesante, ¿no? Una perspectiva de Popper, porque Popper va a decir que incluso la ley de gravedad, podríamos decir que sería el ejemplo por ahí que más usamos para dar cuenta de la corroboración de los científicos en los aspectos más duros, por decirlo de alguna manera. Popper va a decir que tiene estatuto casi de hipótesis no falsada, porque todavía no sabemos si el día de mañana ocurre algo y ya no los cuerpos no son atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿Está? Para el hipotético deductivismo, entonces, desde esa perspectiva, todo tiene un carácter hipotético, fundamentalmente para la manera de verlo a Popper, a la versión de Popper. ¿Está? Ahora, por ejemplo, para el inductivismo, y ahí ingresamos al otro escenario,
Para el inductivismo, de lo que se trata justamente es de la acumulación de evidencias empíricas. ¿Para qué? Para que esa hipótesis pase de un estado provisorio a justamente una confirmación. Y la ley científica sería ya la conformación, ¿está? De lo que sería la hipótesis. La ley científica sería la confirmación de que algo ha funcionado de una manera determinada, se ha corroborado su regularidad, se ha corroborado su presencia en los distintos campos, y de esa manera, en los distintos campos de observación, y de esa manera es una garantía de un funcionamiento general, ¿bien? De un funcionamiento generalizado, ¿está? ¿Qué implica esto? Que lo que yo planteaba a modo de hipótesis, por ejemplo, los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, eso ya está afirmado y ha entrado en otro carácter de corroboración. Ya puede ser ley científica, por lo tanto se garantiza su regularidad. Ahora bien, hay leyes científicas universales, por un lado, vamos a ver cómo lo plantea Diez Lucena, y por otro lado, probabilísticas, ¿bien? Es decir, que dan cuenta que ¿cuál es la diferencia? Que las leyes universales garantizan el funcionamiento de algo en todas las circunstancias y bajo esas condiciones, el ejemplo sería la ley de gravedad, mientras que hay otras leyes que entrarían en la línea de lo probabilístico, es decir, que en la mayoría de los casos ocurre así. Para eso hay que servirse, por supuesto, de las estadísticas y las matemáticas. Un buen ejemplo de estas leyes probabilísticas en ciencias, por ejemplo, puede darse el caso de, en ciertas disciplinas, apelarse y servirse a admitir la posibilidad de las excepciones, es decir, de que algo no siempre ocurre de esa manera, pero que probabilísticamente en la mayoría de los casos ocurre. Y así arribamos a la conformación de una teoría, porque la teoría justamente es la conformación en un campo conceptual de algo que implica, entre otras cosas, un conjunto de leyes. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? La teoría, viene que empezamos con el modo de inferencia, la deducción y la inducción, que es lo más básico en términos empíricos, y arribamos a la teoría, que sería el máximo nivel de complejidad y abstracción, ¿no? Eh, Vamos a ver que una teoría se conforma de un conjunto de leyes. Por ejemplo, yo les puedo decir, el psicoanálisis es una teoría. ¿Agrupa un conjunto de leyes? ¿Qué piensan ustedes? No, no, ¿Cómo que no? A ver, ¿quién tiene otra perspectiva? ¿Hay leyes en el psicoanálisis o no? ¿Qué dice Freud? ¿Qué para mí dice sí. Freud respecto a los sueños, por ejemplo? Que Sí, son sí hay leyes, realizaciones profesor. de deseo. No, no, está bien, pero ¿hay leyes en los sueños o no? ¿Operan leyes? Sí, la No, condensación y el Bueno, sí, desplazamiento, los por perfecto. ejemplo, mecanismos, ahí sí, sí. está. Por supuesto que no es la ley de gravedad, pero quiero que podamos llegar a entender, Feli, que es la que había planteado recién, que podamos ubicar esto, ¿está? De que las leyes, si hay leyes de condensación y desplazamiento, si hay leyes de condensación y de desplazamiento es porque se supone que en la mayoría de los casos funciona de esa manera. Para Freud casi le da estatuto de ley universal. Todos los sujetos, cuando sueñan, condensan y desplazan. ¿Está? ¿Se entiende esto? Bien, sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, me dan solo 30 segundos, ya continuamos, por favor. Estábamos viendo, entonces vamos directamente al texto de Diez Lucena, vamos al capítulo número 2, y vamos a ubicar allí de qué manera aparece, centrado de entrada. El capítulo se titula específicamente Conceptos Fundamentales, ¿no? En esta unidad. Y vamos a ver que tenemos, por un lado, ahora creo que esta mañana vi un mensaje que no estaba funcionando el aula virtual, me parece. Eh, no sé si efectivamente ha sido así. Pero bueno, después van a ver que tenemos, para el texto de Diego es Lucena para trabajar, pero también hay un material didáctico de la profesora Álvarez sobre justamente los conceptos fundamentales,
así que está basado en el texto de Lucena, así que se pueden servir, porque da muy lindos ejemplos, es bien orientador para entender un poquito de esto. Vamos a ver entonces a Diego Lucena, que él va a decir, la ciencia, miren esto, es una actividad intelectual en la que se realizan razonamientos o inferencias. Esas son las inferencias, son razonamientos. Es decir, se obtienen conclusiones a partir de premisas. Esto es fundamental. Yo tengo premisas y tengo conclusiones. ¿Está? Yo digo, los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia son premisas y concluyo. ¿Bien? Problemas de aprendizaje. Las dos formas que toma el razonamiento científico, justamente casi como un River y Boca, un San Martín Atlético, deducción e inducción, porque esto abre justamente las ramas de un árbol. Tenemos después, vamos a tener el círculo de Viera para un lado y todo lo que es el hipotético deductivismo y la versión falsacionista de Popper por el otro. Entonces tenemos inducción y deducción, justamente, y dice, la deducción, miren esto, es aquel modo de inferencia en el que la conclusión se sigue demostrativamente de las premisas, con lo que está fundamentada por estas, dice. En una inferencia deductiva, correcta o válida, no es posible que sean verdaderas las premisas y falsas las conclusiones. Ahí no va a ser válida la conclusión, la deducción, perdón. Por lo tanto, si se acepta la verdad de las premisas, se debe obligatoriamente aceptar la verdad de la conclusión. Se dice que las inferencias deductivas preservan una verdad. Bueno, entonces, esto es clave para pensar la deducción. Vamos a ver con ejemplos a qué refiere esto Diez Lucena, pero tiene que haber un correlato directo. Tiene que haber premisas verdaderas y arribar a conclusiones verdaderas para que la deducción sea válida en términos lógicos. Dice. En la lógica formal, una inferencia deductiva válida consiste en transformar unos enunciados, yo transformo unos enunciados en otros enunciados que van a ser la conclusión, a través de un proceso que es intermedio, dice, de extensión y complejidad variable, en el que se utiliza la lógica deductiva para llevar a cabo esas transformaciones. Por ejemplo, si yo digo, todos los metales se dilatan con el calor. Digo, esa es una premisa. ¿Está? ¿Es válida? Sí. Es válida. Bueno, todos los metales se dilatan. ¿Se entiende? Pues yo podría decir, a todos nosotros nos cuidan los ángeles. Bueno, está perfecto, pero bueno, ¿cómo lo valido científicamente? ¿Se entiende? O yo podría decir, todos los autistas son consecuencias de haber sido vacunados de niños. ¿Está? Pero en Ocurrir ese eso. caso corroboraríamos o investigaríamos sobre cuántos niños efectivamente fueron vacunados. Claro, bueno, por supuesto, pero ¿qué quiero decir con esto? Para que tenga un carácter lógico la deducción, yo tengo que partir de premisas verdaderas. El tema es qué carácter le doy de verdadero a eso, ¿está? Quizás no supera la prueba de verdad científica. Se supone que si yo realizo investigaciones, tengo que arribar a esa conclusión y darle estatuto de verdad. Pensemos que de alguna manera, la ciencia procede de ese modo. Va investigando, va produciendo conocimientos y llegan a verdades, y después ciertas verdades van a ser premisas de otras investigaciones. ¿Está? Así opera la ciencia. Para mí no, porque es un delirio, pero supongamos que efectivamente las vacunas tienen alguna relación con el autismo, después podrán haber investigaciones que puedan precisar con mayor detalle de qué se trata eso. Logro explicarme. ¿Está? Bueno, entonces, esto es fundamental entender que tenemos premisas y tenemos conclusiones. Entonces, todos los metales se dilatan con el calor, es una premisa. Esta bombilla que yo tengo acá es un metal. Bueno, esta bombilla se va a dilatar con el calor. ¿Está?
sería la conclusión. Esa conclusión que va a ser verdadera. ¿Está? Conclusiones que podrán necesitar o no la corroboración en el campo empírico. Es decir, yo sé que si esa bombilla la tiro en un horno de barro que está con las graduaciones por el cielo, y lo más probable es que se dilate, ¿está? Porque yo ya parto de una premisa que es verdadera. Ahora miren que dice, establecen relaciones formales entre símbolos que pretenden recoger elementos fundamentales justamente del lenguaje ordinario científico, que es relevante en las estructuras de la ciencia. Bien, vamos a ver, acá da la profesora Marisa, por ejemplo, dice, tenemos a su vez premisas que son mayores y premisas que son menores. Yo digo, todos los metales se dilatan con el calor, es una premisa mayor. Digo, esta bombilla es un metal, es una premisa menor, está incluida. Entonces, esta premisa se dilatará con el calor. Ahora miren esto. Por ejemplo, también de un modo bastante más sencillo, puede decir, ejemplo de premisa mayor, dice la profesora Marisa, todos los mamíferos son pluricelulares. ¿Eso es así? ¿Los mamíferos son pluricelulares? Sí. Bueno, todos los mamíferos son pluricelulares, es verdad. Las panteras son mamíferos, sería una premisa menor. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué opinan ustedes? Todos los mamíferos son pluricelulares. Las panteras son mamíferos, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que las panteras son pluricelulares. Exactamente, esa es la conclusión. ¿La conclusión es válida? Sí. Bueno, entonces eso es un razonamiento válido en términos deductivos. ¿Está? Bien. Vamos a ver, esto lo dice muy bien después Diego Lucena, ahí es el punto en el cual yo quiero emparar, perdón, es un punto sobre el cual yo quiero subrayar luego. Hay una diferencia entre lo que sería entonces la verdad y la validez, dice la profesora. Entonces, validez es cuando una inferencia es lógicamente válida cuando la conclusión se sigue de las premisas. De modo que si partimos de premisas verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. La deducción es el único tipo de inferencia que nos garantiza que arribemos siempre a conclusiones verdaderas si partimos de premisas verdaderas. En una inferencia deductiva que es correcta o válida no es posible que sean, por ejemplo, y ahí tenemos el problema, partimos de premisas verdaderas, sin embargo la conclusión es falsa. Ahora bien, la deducción es un razonamiento válido en virtud de su estructura lógica, entonces, con independencia del valor de la verdad de las proposiciones que contienen, las premisas y la conclusión, de modo que un razonamiento va a ser válido cuando parta de premisas, por ejemplo, yo puedo partir de premisas falsas y arribo a conclusiones falsas, por ejemplo, y va a ser válido. Por ejemplo, dice la profesora, algo de cuando todo es falso. Todos los perros son unicelulares, eso es falso. El maíz es un perro, es falso. El maíz es un unicelular, es falso. Todo es falso, ¿ven? Pero tiene lógica, dice, vale. Ahora, ¿cuándo es inválido? Y ahí da un ejemplo, no quiero detener un poquito con esto, pero es importante que lo puedan ubicar. En una deducción podemos arribar, ahí hay un tema, podemos arribar a conclusiones falsas partiendo de premisas que son verdaderas. Esa es una dificultad. En ese caso, la inferencia deductiva es inválida, ¿bien? Porque partimos de premisas verdaderas y llegamos a conclusiones falsas. Por ejemplo, todos los tucumanos son argentinos. ¿Es una premisa verdadera o no? Sí. Bueno, premisa mayor. Premisa menor. Los salteños son argentinos. ¿Es verdadera o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la conclusión acá? Todos los salteños son tucumanos. Es Claro. falsa. ¿Está? Yo partí de premisas verdaderas, pero arribé a una conclusión que es falsa. Este ejemplo es inválido en términos de la lógica deductiva. No puedo partir de premisas verdaderas y llegar a conclusiones válidas, a conclusiones falsas, perdón. Es inválido en términos de razonamiento deductivo.
También ahí hay un punto que yo puedo partir, va a ser válido en términos lógicos si yo parto de premisas falsas y llego a conclusiones verdaderas. Eso es otro tema. Voy a dar un ejemplo. Todos los árboles son perennes, el rosal es un árbol, el rosal es perenne. Voy a dar un ejemplo. Pero lo importante me parece subrayar lo otro, porque nosotros podemos partir de premisas que son falsas y arribar a conclusiones verdaderas, y en ese caso no estaremos bien orientados en lo que al razonamiento deductivo refiere. Pero sí quisiera, antes de pasar a la inducción, que es el otro punto que nos convoca acá en lo que a los modos de inferencia refiere, es ubicar algo que es importante en relación a cómo lo plantea Diegues Lucena. Lo ubica más adelante cuando comienza a hablar de hipótesis, pero yo quisiera que lo pensemos aquí porque partimos de eso. Es que justamente si ustedes ven, nosotros ahora estamos hablando de modos de inferencia, estamos hablando de la inducción y estamos hablando de la deducción. Después vamos a empezar a hablar de hipótesis, ¿bien? Cuando empalmemos hipótesis y deducción, estamos ante el famoso método hipotético deductivo. ¿Está? Dice, las hipótesis científicas entonces se someten a contrastación a partir de sus consecuencias empíricas. ¿Bien? Si no hay consecuencias empíricas, dice Popper, no hay ciencia. Es decir, yo puedo decir que los niños que tuvieron enseñanza virtual en la pandemia tienen problemas de aprendizaje, pero eso tiene que tener consecuencias empíricas. Yo tengo que corroborarlo en el campo empírico para poder afirmar algo así. ¿Está? Entonces, comparando boletines de calificación de niños pre- y pospandémicos. La forma de hacerlo, dice, en el método hipotético deductivo es derivar deductivamente hipótesis a contrastar con supuestos auxiliares, que no son otra cosa acerca de predicciones acerca de cómo funcionarán los fenómenos. Es decir, si las predicciones no se cumplen, eso va a ir en contra de la afirmación de la hipótesis y puede llevar a abandonarla. Si se cumplen las predicciones, cuentan con una evidencia a favor, lo que refuerza la confianza justamente en esa hipótesis. Así opera el método hipotético deductivo. Yo digo, todos los metales se dilatan con el calor. Esta bombilla, bueno, es de metal, esta bombilla se dilatará con el calor. Esa conclusión, por eso hace referencia a Diegues Lucena de la predicción, es una predicción científica. ¿Recuerdan cuando veíamos en la primera clase el carácter descriptivo, explicativo y predictivo del conocimiento científico? Bueno, que yo diga que la bombilla se va a dilatar con el calor es una predicción. ¿Está? Fundamentada lógicamente y deductivamente. Ahora, cuando yo ponga la bombilla en un horno y efectivamente se dilate, bueno, está claro que se va a reforzar la hipótesis. ¿Está? Entonces, vamos a ver de qué manera la conclusión en el razonamiento deductivo opera para el método hipotético deductivo desde una perspectiva predictiva. Mi conclusión es una predicción. Yo podría decir ya que están estudiando psicoanálisis Freud, están viendo, qué sé yo, más allá del principio del placer. Yo podría decir, por ejemplo, todos los soldados que participan en guerras terminan traumados, por ejemplo. Juan es un soldado que participó en la guerra de Malvinas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión ahí? ¿Qué va a pasar con Juan? Que termina traumado. Bien, perfecto. Entonces, si esa conclusión yo la corroboro empíricamente, que yo, después Juan va a un hospital y va a sacar un turno con un psiquiatra, un psicólogo, y efectivamente sufre un trastorno por estrés postraumático, tiene que ser medicado y está muy mal, bueno, efectivamente se habrá corroborado mi hipótesis, ¿se entiende? Y la ciencia opera de esa manera. A partir de allí tenemos distintas maneras de entender cómo se construye y se valida ese conocimiento, pero por lo pronto la estructura lógica funciona de esa manera. Me parece importante que
La ubiquen porque la inferencia deductiva opera así. Porque ahora vamos a ir a otra lógica que es la inductiva, que no parto yo justamente de ese razonamiento lógico que enlaza premisas, sino simplemente de lo que busca es de la acumulación de observaciones. Por eso dice, se contrapone a la deducción, nos dice Diegues Lucena. Es el modo de inferencia en el que la conclusión, mientras que en la deducción la conclusión se deriva de las premisas, en la inducción no se sigue demostrativamente de las premisas, sino que solo se obtiene como un grado de apoyo o funcionamiento a partir de una acumulación de las mismas. Las premisas pueden proporcionar una buena razón para la conclusión, pero no por necesidad lógica, por ejemplo, sino por probabilidad. Un argumento inductivo será mejor cuanto mayor se apoyen las premisas que permitan arribar a la conclusión, pero no hay una deducción lógica. ¿Está? En la inducción, la verdad de las premisas puede no implicar la verdad de la conclusión. Podemos tener inferencias deductivas que lleguen a conclusiones falsas a partir de premisas verdaderas, no hay ningún problema ahí. La regla inductiva que sigue dicha inferencia puede conducir, de hecho, a muchas otras ocasiones a conclusiones verdaderas. Esto hace que el argumento pueda ser lógicamente aceptable pese al hecho de llegar a una conclusión falsa de premisas verdaderas. Una forma más clara de decirlo, las conclusiones de las inferencias inductivas pueden estar sujetas a excepciones, de ahí lo probabilístico. La inducción es una inferencia ampliativa porque siempre hay más información en la conclusión de la que se obtiene en las premisas, cosa que no sucede en la deducción. Perdón, la conclusión, por ejemplo, puede referirse a individuos de la nada si de la nada se dicen las premisas, o a momentos futuros del tiempo, mientras que las premisas lo hacen a momentos pasados, etc. Vamos a ver cómo lo plantea ahí la profe en los ejemplos. Dice, Penélope es un gato y maulla, Pía es un gato y maulla, Lorenzo es un gato y maulla, todos los gatos maullan. ¿Bien? Si ustedes ven, en la inferencia inductiva, acumulo premisas y llego a conclusiones. ¿Está? Pero yo no parto en este punto de premisas mayores, por ejemplo, que permitan enlazar lógicamente a premisas menores. Todo es una acumulación de premisas. En la inducción, justamente, la verdad de las premisas no implica la verdad de la conclusión. Podemos tener una inferencia inductiva a partir de acumulación de observaciones y llegar a conclusiones falsas. Entonces, para que ustedes lo entiendan en estos términos, en los términos del ejemplo que veníamos viendo. Si yo digo, todos los soldados que participan de una guerra terminan traumados. Juan participó en la guerra de Malvinas, bueno, Juan terminará traumado. Yo estoy estableciendo un enlace lógico, ¿bien? Una deducción que tiene que implicar algún enlace. ¿Hay un enlace entre uno y otro? Por supuesto. Yo estoy hablando de la guerra, estoy hablando de que Juan es un soldado que estuvo en Malvinas, hay un enlace lógico a eso. Y arribo a una conclusión. Por supuesto que si mi conclusión, si de repente me encuentro con Juan y resulta que es un tipo que nunca fue un psicólogo, un psiquiatra, que nunca, según él, o según, qué sé yo, le han hecho un chequeo médico, nunca tuvo ningún problema de salud mental, qué sé yo, bueno, la hipótesis pierde fuerza. Pero supongamos que se corrobore, así que bueno, la hipótesis adquiere fortaleza en ese caso. Ahora, miren qué distinto que yo diga, Juan es un soldado que estuvo en Malvinas y terminó traumado. Stephen es un soldado que estuvo en la guerra de Vietnam y terminó traumado. John es un soldado que estuvo en la guerra del Golfo Pérsico y terminó traumado. Bueno, todos los soldados que estuvieron en guerras terminan traumados. ¿Entienden? En la inducción yo voy acumulando inferencias para arribar a conclusiones. El tema, y esta es la crítica que le hace Popper al método inductivo, es que yo puedo partir de muchas premisas verdaderas, sin embargo mi conclusión va a ser falsa. ¿Está? Porque, qué sé yo, después me encuentro a un soldado que estuvo en una guerra y no terminó traumado,
Y mi conclusión en ese caso, se transformará su estatuto de verdad y ya iremos más a un nivel probabilístico. Entonces siempre el modo de inducción termina en probabilidad. Y en la mayoría de los casos, a ver, ¿no? Podemos tener un ejemplo donde con un razonamiento inductivo, pensemos lo siguiente, los modos de inferencia que dan lugar a su vez después a lo que hablamos en términos metodológicos como la inducción y la deducción, son formas de construir el conocimiento y después de validarlo. ¿Está? Ahora, puede haber formas inductivas de construir un conocimiento y que eso después no dé lugar a una hipótesis, dé lugar a una ley científica. Por ejemplo, la ley de gravedad. Para que lo entiendan un poco simple. Bueno, esta tapa la suelto y cae al piso. Aquella cuchara la suelto y cae al piso. Un libro lo suelto y cae al piso. Acumulo inferencias inductivas y observaciones y llego a la ley científica de la gravedad. ¿Se entiende? Y es una ley universal, acontece en todos los casos. ¿Está? Por el método inductivo yo puedo llegar a leyes universales, pero también pueden ser leyes probabilísticas, es decir, en la mayoría de los casos. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es hasta que aparezca como un hecho particular. Exactamente, que son los enunciados singulares, que decimos en términos epistemológicos. El enunciado singular es encontrarme con Juan, que ha estado en la guerra de Malvinas y no tiene ningún trauma. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. eso conformaría la excepción. Claro, bueno, ahí empieza el tema en la inducción, porque empieza a decir, bueno, entonces vamos a tener leyes científicas universales, aquellas que explican que en todos los casos ocurre lo mismo, por ejemplo con la ley de gravedad, y después tenemos más probabilísticas, que en la mayoría de los casos ocurre así. Pensemos que cuando hablamos de estos términos, estamos siendo muy amplios, porque consideramos el modo de hacer ciencia que va desde la física hasta, que yo, la sociología. O sea, tenemos que ser plásticos en este punto porque estos son conceptos para entender cómo funciona el conocimiento científico en su amplio espectro. Entonces van a ver que hay tipos de inducción ahí trabajados por Diegues Lucena. Por ejemplo, la inducción enumerativa, que es esta, que es la acumulación de inferencias. Por eso, Pablo es argentino y toma mate, Flavia es argentina y toma mate, Antonio es argentino y toma mate, Laura es argentina y toma mate, todos los argentinos toman mate. ¿Está? Yo no tengo la garantía de la verdad de la conclusión. ¿Se entiende? Puede ser una conclusión falsa. Ahí van a ver, hay una que es muy importante, que es la del razonamiento estadístico. Hay varios tipos de inducción, después se lo van a... es más bien sencillo, lo pueden leer en el texto. Van a ver que hay varios tipos, pero una de esas que es fundamental es la del razonamiento estadístico, porque es la generalización estadística. En ella se parte de la premisa de que una determinada muestra de una población, la proporción de miembros que poseen cierta propiedad para concluir que la misma se da con cierto margen de error, va a depender de lo representativo que sea la muestra. Yo, en el razonamiento estadístico, parto de una muestra y me permito generalizarlo para la totalidad de la población. Entonces, en el estudio realizado sobre muestra representativa, opera mucho, no lo dice acá la profe, yo les doy otro ejemplo, opera mucho, por ejemplo, en el ámbito de las encuestas políticas, ¿bien? En las encuestas preelectorales. O sea, se hacen encuestas con una muestra de 2.000 personas y después generalizo a la totalidad de la población. ¿Está? En la encuesta realizada, por eso las encuestas ahora tienen la obligación de mostrar el tamaño de la muestra, todo, o sea, cómo fue el fundamento científico con el cual se han permitido arribar a ciertas conclusiones. Yo digo, acá volvemos a las características del conocimiento científico planteadas por Pardo. Se espera la objetividad del científico, o sea, se espera que yo, si estoy haciendo encuestas preelectorales, estoy haciendo encuestas con la honestidad científica, no que estoy
Porque en Argentina opera muchas veces otra lógica, que viene un político, le paga un encuestador, dice, che, haceme figurar como que estoy con mucha intención de voto, así opera un proceso identificatorio y la gente que dice, ah, mirá, el candidato X tiene mucha intención de voto, qué sé yo, vamos detrás de él. No, se espera que sea objetivo el funcionamiento. Entonces dicen, por ejemplo, se toma una muestra de 2.000 personas y de ahí se sacan conclusiones. El candidato X tiene un 45% de intención de voto. El candidato X ha sido rechazado por la mayoría de las mujeres. El candidato X tiene un porcentaje importante de votos en la población joven. ¿Está? Todas las conclusiones son generalizaciones con lógica inductiva. ¿Está? A partir de la generalización estadística. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver que en este punto ¿se entendió esto de las inferencias inductivas y deductivas? Sí, Sí, sí se entendió. sí, Bueno, ahora vamos a otro que ya lo fuimos planteando, ya lo han ido, ya hemos podido ir ubicando el tema de la hipótesis, porque hace justamente a una noción clave en lo que a la epistemología refiere, y vemos que aquí vamos a ver que aquí podemos ubicar justamente líneas y formas diferentes. Tenemos, por ejemplo, acá dice, una hipótesis significa como los supuestos, lo que está por debajo, es una afirmación que es contrastable, perdón, empíricamente, que se va a considerar provisional y revisable a partir de nuevas experiencias. Se trata de enunciados que son formulados de manera precisa, que trata de dar cuenta de los fenómenos sometidos a investigación o de qué manera se buscan solucionar problemas. Pensemos que acá, como dice, y está planteado de la profesora sacándolo desde Diegues Lucena, de la ciencia se trata de eso. Yo investigo porque también tengo un interés, por ejemplo, de resolver ciertos problemas. ¿Está? Por ejemplo, cuando ha sido toda la pandemia de la COVID-19 y se ha tomado, por ejemplo, la decisión de acelerar los tiempos habituales con los cuales se realizaban los estudios necesarios para que una vacuna salga al mercado y sea aplicable a una población. Aquí de lo que se trataba justamente era de solucionar un problema. O sea, ahí la investigación iba en un horizonte de generar un producto, que era la vacuna, para resolver un problema que enfrentaba la humanidad, que era una pandemia. ¿Está? Entonces, si los enunciados observacionales van a ser verdaderos, entonces los fenómenos van a ser explicados. Entonces yo digo, todos los metales se dilatan con el calor. Esta bombilla es un metal, se dilata. Bueno, efectivamente logro explicar por qué se dilatan los metales. Por ejemplo, para Karl Popper siempre todos los enunciados científicos, generalizaciones empíricas, leyes de teoría, siempre van a tener un carácter hipotético. Eso va a ser una diferencia sustancial con el Círculo de Viena y con los saberes anclados más en el inductivismo que buscaban establecer la idea de que hay verdades absolutas. Para Popper todo siempre va a tener un carácter provisorio y tradicional. Vamos a ver ahí que en cómo lo trabaja y lo despliega Diegues Lucena, tenemos fundamentalmente el planteo que tiene como un carácter conjetural la hipótesis, como algo provisorio, que tenemos que entenderlo en esos términos. Nosotros tenemos
la base de la hipótesis es lo que recién les comentaba en términos de lo que da lugar al método hipotético deductivo, ¿no? Por ejemplo, donde nosotros vamos a tener una afirmación que va a estar ubicada en el plano conceptual, que es la hipótesis. Ya es una elaboración de saber. Ahora, esa hipótesis necesita generar consecuencias observacionales en el campo empírico para que la misma sea corroborada o refutada. ¿Se entiende? Si no genera consecuencias observacionales en el campo empírico, no tiene carácter científico. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo digo, eh, todos los soldados que estuvieron en una guerra terminan traumados, eso lo puedo contrastar en el campo empírico, porque puedo ir, porque ahí tengo varios enunciados teóricos, soldados, guerra, traumados, por ejemplo, traumado es una noción científica, la salud mental, ¿se entiende? Es un concepto. En algún momento alguien llevó a cabo investigaciones y construyó la noción de trauma, ¿se entiende? Entonces, yo afirmo algo hipotéticamente, pero después tengo que ir al campo empírico para que esa consecuencia observacional contraste con la hipótesis y yo diga, bueno, ¿es verdadera? ¿La corroboro o es falsa? ¿La rechazo? ¿Yo tengo consecuencias observacionales? Por supuesto que sí. Puedo ir y entrevistar y hablar con soldados que han estado en la guerra. O quizás no hablo con ellos, que eso puede haber un servicio en un lugar de salud mental y consulto, qué sé yo, si han pasado por ahí veteranos de Malvinas y puedo hacer una investigación, quizás sin necesidad de investigar de manera directa. ¿Se entiende? Ahora, es muy distinto si yo digo, como les comentaba recién, bueno, todos los argentinos tenemos un ángel de la guarda. ¿Y cómo lo contrasto empíricamente? ¿Qué consecuencia observacional? Cuando una afirmación no logra generar consecuencias observacionales, no puede justamente, en el campo empírico, no puede sostenerse la misma en términos científicos. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, si yo digo, y algo que es fundamental, yo tengo que generar las consecuencias en el campo empírico y tengo que generar las consecuencias de un modo tal que si ocurre algo, corroboro, y si ocurre otra cosa, digo que es falso. ¿Está? Y esta era la gran crítica de Popper al psicoanálisis. La gran crítica de Popper al psicoanálisis es que el psicoanálisis no deja en claro qué tiene que ocurrir para que una hipótesis sea falsa. Si ocurre una cosa, la explico con la hipótesis, y si ocurre lo contrario, también lo explico con la misma hipótesis. Esa es la crítica de Popper al psicoanálisis. ¿Bien? Pero eso ya va a ser para más adelante en otro momento. Pero, a ver, Popper, ¿qué decía? Yo afirmo algo, si yo afirmo algo, tengo que producir primero consecuencias observacionales. Si no, no estoy en el campo de la ciencia. Y después, una vez que produzco consecuencias observacionales, tengo que dejar en claro qué tiene que ocurrir para que algo se corrobore o pueda falsarse. Entonces, si yo con esa afirmación puedo ir, entrevisto a soldados y me puedo encontrar con que algunos están traumados y otros no, bueno, evidentemente en alguno de los casos la hipótesis podrá corroborarse y en otros casos podrá falsarse. ¿Está? Se trata de eso. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesor. Por eso va a ubicar acá el método hipotético deductivo. Las hipótesis son sometidas a contrastación a partir de sus consecuencias empíricas. ¿Qué son las consecuencias empíricas? Juan el soldado, Pedro el soldado, Stephen el soldado, John el soldado. Es decir, voy al campo empírico a contrastar esa afirmación. Por eso tiene que estar formulado de manera precisa. Cuanto más preciso, con más claridad puedo determinar las consecuencias observacionales. ¿Bien? La derivo deductivamente de la hipótesis a contrastar. ¿Qué significa que lo derivo deductivamente? Yo digo, los soldados que estuvieron en una guerra, terminan traumados. La derivación lógica es encontrar un soldado que estuvo en una guerra. Por eso digo, Juan estuvo en la guerra de Malvinas.
Y a partir de allí iré a buscar si Juan, que estuvo en una guerra de Malvinas, que ya es una consecuencia observacional, a contrastar si efectivamente terminó o no traumado. ¿Está? Que va a ser la conclusión. Si no terminó traumado, rechazo la hipótesis por falsa. Ahora, si yo lo corroboro, el tipo está traumado, está medicado, con tratamiento psiquiátrico desde hace años, bueno, la hipótesis está corroborada. ¿Está? Para Popper siempre va a ser una corroboración provisoria. Otras versiones del hipotético deductivismo dirá que la hipótesis, ante la acumulación de corroboraciones, probablemente tenga un estatuto de verdad. ¿Está? Bien. Van a ver que hay muchas veces, en ciertos campos, las nociones de hipótesis y leyes de teoría terminan siendo como ya son niveles de abstracción conceptual, muchas veces son usados como sinónimos, por eso ahora estamos haciendo un esfuerzo por diferenciarlos un poco. Avanzamos en el texto de Diegues, avanzamos un poquito hacia allá, vamos hacia lo que son las leyes científicas. Es más bien largo el apartado de la hipótesis. Vamos a ver ahí que cuando hablamos de las leyes científicas, dice, sería un enunciado, miren esto, es muy buena la definición que da Diegues, porque es un enunciado donde con frecuencia formulable con una ecuación matemática simple, expresa una relación regular y empíricamente contrastable entre los fenómenos o propiedades seleccionadas de los fenómenos. Atento un poco acá. Una ley científica es un enunciado que da cuenta de una frecuencia, es decir, algo ocurre con cierta frecuencia. Formulable con una ecuación matemática simple. ¿A qué está planteando acá Díaz Lucena? Bueno, para poder dar cuenta de una ley científica, tengo que poder formular matemáticamente la regularidad de ese fenómeno. ¿Quiénes consiguen plantear con ecuaciones matemáticas la regularidad de sus fenómenos? ¿Quiénes del campo de la ciencia? La lógica y la matemática. Sí, la lógica matemática, pero ¿qué científicos se sirven de la lógica matemática para dar cuenta de la frecuencia de sus fenómenos? La física. Los físicos. El mejor ejemplo de esto de ecuación matemática simple, como yo les decía, van a HBO Max, ponen Oppenheimer y ven la escena donde los físicos están planificando la bomba atómica con un pizarrón lleno de fórmulas. Esas fórmulas dan cuenta de una regularidad, de algo que ocurre siempre y que está planteado en un lenguaje lógico matemático. ¿Está? ¿Qué expresa ese lenguaje? Que hay una relación que es regular y empíricamente contrastable entre fenómenos o propiedades seleccionadas de los fenómenos. Por ejemplo, no me acuerdo si efectivamente era así, pero ya les voy a decir, pero por ejemplo, si ustedes encuentran a fórmulas, por ejemplo, la famosa fórmula de la relatividad, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos la fórmula de la potencia en física. Si la potencia es constante a lo largo de un tiempo, la potencia media de ese intervalo es igual a la potencia instantánea. Bueno, todos los físicos, o por ejemplo, cuando vemos lo de la potencia como fuerza por velocidad, ¿bien? La potencia es la fuerza por velocidad, o sea, establezco una relación regular entre dos fenómenos. La fuerza y la velocidad, la combinación de las mismas dan lugar a la potencia. ¿Está? Con las leyes de condensación y desplazamiento, Freud también establece la regularidad de fenómenos que acontecen en el inconsciente. ¿Está?
toda ley establece eso, una regularidad. Ahora bien, hay dos tipos de leyes, nos va a decir Diegues Lucena. Si la regularidad se afirma universalmente, acuérdense de la clase pasada, como una de las características del conocimiento científico, aspiración a la universalidad. Si la regularidad se afirma universalmente y sin excepciones, es decir, si se afirma su cumplimiento en todos los casos, estamos ante una ley que es universal o determinista. ¿Bien? Cuando digo determinista es porque es una ley que explica y condiciona los fenómenos. ¿Está? Pensemos que, qué sé yo, si uno va a un analista y está muy preocupado porque, qué sé yo, en un sueño uno agredía a una persona amada, bueno, uno va a ir a un analista y va a trabajar ese sueño y más allá que tenga, bueno, acá estamos estudiando psicología, entonces es una población un poco particular porque sabemos un poco de qué se trata eso, pero supongamos que no tengamos la menor idea, uno puede ir muy angustiado a un analista porque en un sueño agredió a una persona amada y bueno, y se puede trabajar que allí en realidad operó un desplazamiento, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que la ley de desplazamiento en el sueño determina el sueño de ese sujeto. ¿Está? No puede escaparse. ¿Qué sé yo? Yo compro 6 sillas para poner en el comedor de casa y bueno, yo sé que esas 6 sillas van a quedar asentadas en el piso. ¿Está? Las decisiones que tomo vienen condicionadas por leyes científicas. ¿Está? Si yo supiese que compro 6 sillas van a estar flotando y no nos vamos a poder sentar nunca y quizás no las compro. ¿Está? Armaría un mundo acorde a la idea de que los objetos flotan, no que los objetos se asientan sobre la Tierra. Estoy dando ejemplos un poco absurdos, pero es para que entendamos de que, a ver, pensemos en un ejemplo quizás más sencillo. Hay leyes científicas o probabilistas, pero supongamos esto ya, porque las probabilistas que dicen, si la regularidad se da en una serie de casos, pero no en otro, admite excepciones, en otras palabras, si el cumplimiento de la relación establecida por la ley se mantiene en un porcentaje de casos, pero no en todos los casos concretos, si la ley incluye una probabilidad, es una ley probabilística. Es decir, la ley universal es para todos los casos si no admite excepciones y la ley probabilística es para alguno de los casos. Pensemos algo que es importante. Muchas de las cosas de la vida necesitan funcionar con lógica de ley universal. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes, algún familiar o alguien muy querido se va a operar y tiene una operación compleja, sabe que, qué sé yo, en algún momento van a tener que anestesiarlo para que se lleve a cabo esa operación. Bueno, hay estudios científicos por los cuales de qué manera se tiene que aplicar la anestesia para que la persona adquiera una insensibilidad en el cuerpo que le permita tolerar la operación. Imagínense si uno va a una operación compleja sabiendo que la anestesia no le va a hacer efecto, por ejemplo. Mira, no sabemos, la anestesia funciona en algunos casos y en otros no. Quizás a vos no te funcione y cuando, qué sé yo, te tengan que abrir el estómago para hacerte lo que sea, y quizás te duela bastante, qué sé yo, como si te hubiesen apuñalado, no sé, en una riña a la salida de una cancha de fútbol. ¿Está? O sea, pensemos que el mundo necesita funcionar con leyes universales. ¿Está? Física, química, biología, mecánica, opera de ese modo. Que si uno toma un avión para ir a Buenos Aires y sabe que por las características de los aparatos, el vuelo, etcétera, dura 1 hora 45 minutos. Bueno, y uno planifica las cosas en función de eso. ¿Está? De un modo mucho mayor al que uno cree, venimos condicionados en términos científicos a partir de estas leyes universales. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia entre lo universal y lo probabilístico? Sí, sí se entendió. Bien.
Y así llegamos a teorías, que sería como el último punto en lo que a los conceptos fundamentales refiere. Nos dice Diego Lucena, en su uso cotidiano, por teoría se puede entender todo aquello que está como muy alejado de la práctica, acerca de cuya verdad se duda porque no puede ser comprobado con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Es el típico debate que incluso uno lo tiene cuando va a estudiar una carrera universitaria. Dice, no, esa carrera hay mucha teoría y poca práctica, ¿no? Como si la teoría fuese un nivel de abstracción y complejidad que estuviese desconectado con la realidad. Pero si nosotros pensamos con este hilo lógico, primero tenemos inferencias, después hipótesis, después leyes científicas y después teorías, vamos a ver que una teoría no es otra cosa que un conglomerado que se ha conformado a partir de un proceso de razonamiento que es absolutamente indisociable de la contrastación empírica. Perdón, hablando de ciencias empíricas. Las lógico-formales, por supuesto que tienen las formales tienen otro funcionamiento, que es el de la lógica y las matemáticas. Algunas personas pueden eh, dice Nagel en la estructura de la ciencia, una generalización o conjunto de generalizaciones que pretenden hacer referencia a entidades inobservables, la ley de gases, por ejemplo, se refiere solo a observaciones tales como la presión, la temperatura y el volumen. La teoría cinético-molecular se refiere a moléculas y sus propiedades. ¿Qué quiere decir con esto? Está en la página 66 y la 67. Que una teoría se conforma del conjunto de leyes y de propiedades conceptuales de los fenómenos que estudia. ¿Bien? La teoría del psicoanálisis se nutre de las leyes de condensación y de desplazamiento, las leyes de funcionamiento del inconsciente, las leyes de conformación sintomática. ¿Tá? Cuando Freud establece el esquema de las series complementarias, que quizás se estudien el año que viene en Psicopatología 2, los que están en el segundo año, o si no, los que ya lo vieron, ya lo saben, cuando establece de qué manera para la conformación de un síntoma neurótico hay una incidencia de sucesos infantiles, sucesos accidentales en la vida adulta, el reservorio inconsciente. ¿Bien? O sea, son elementos que plantean ciertas regularidades y presencia permanente. En relación a la teoría, nos va a decir aquí, Diegues Lucena, tenemos dos formas grandes de definir la teoría. Por un lado, la concepción enunciativa de la teoría, donde aquí entran todos a quienes vamos a estudiar, a Popper, a Kuhn, a los empiristas lógicos del Círculo de Viena, porque las teorías aquí serían como entidades lingüísticas, sistemas de hipótesis en forma de enunciados generales que están como estructurados jerárquicamente. Esa sería la concepción enunciativa de la teoría. ¿Por qué son entidades lingüísticas? Porque en una teoría yo hablo de la ley del inconsciente, hablo de la condensación, hablo del desplazamiento. Ahora después tengo la corroboración empírica de alguien que sueña que lastima a una persona amada. ¿Está? Esa es la consecuencia observacional empírica, pero antes tengo la formulación teórica. Eh, por ejemplo, acá aparecen los distintos enunciados por el cual hay diferencias en las perspectivas de cómo se nutre y se construye una teoría, pero pensemos que cuando hablamos de la clásica definición de la filosofía acerca de qué es una ciencia y decíamos que algo que tiene que tener definido un objeto, un método y una teoría, la teoría proporciona todas las entidades conceptuales para poder abordar los fenómenos que se estudian. ¿Está? Ese es el papel fundamental que tiene una teoría y al mismo tiempo se va nutriendo porque va incorporando las conclusiones de las investigaciones que se van realizando. En este punto tenemos entonces una concepción que es más enunciativa de la teoría, que son entidades lingüísticas ordenadas a partir de estructuras jerárquicas, y después tenemos también una concepción semántica, dice, que es una concepción alternativa a la enunciativa. El problema de las teorías seguía siendo el modo de abordarlo, que era como muy diferente. Dice, acá tenemos representantes como Subs, Gear, Frasen, etc. Son
defensores de un enfoque más formal dentro de la concepción semántica, que es como una escuela estructuralista, donde mientras que en la concepción enunciativa las teorías van a abordar fenómenos, la concepción semántica fundamentalmente abordan sistemas físicos, ¿bien? Es como más reducido al campo de la física. Se le otorga una importancia no tanto lingüística, sino es como un sistema axiomático. ¿Qué quiere decir esto? Más pensado para el campo de la física y para sostener afirmaciones más, como les decía, axiomáticas, ¿no? Más con un lenguaje y una estructura de carácter matemático. O sea, la concepción enunciativa de la teoría como sistema lingüístico y la concepción semántica más para pensar con una estructuración de sistemas físicos desde un lenguaje lógico-matemático. Bien, chicos, perfecto. ¿Alguna duda? Hemos llegado al final de la clase. ¿Está? Sí, profe. ¿Podemos leer esto de la ficha de la profe? Claro, sí, sí, sí. Y también al texto de Diegues Lucena para que se orienten mejor. Bueno, Vienen ambas. ¿Está? Para la próxima clase, ya les digo, que es el lunes que viene, vamos a empezar a ver la concepción heredada. Sí, el texto de Echeverría sobre la concepción heredada y el círculo de Viena. Sería de la unidad 2. Ya vamos a la unidad 2, exactamente. En los dos textos de Echeverría sobre la concepción heredada y el círculo de Viena. Con eso estamos, ¿bien? Bueno, Bueno, gracias. hasta luego, chicos, que estén muy bien, Hasta que tengan lunes. buena Muchas semana. Muchas gracias. gracias. Hasta el lunes. Chao, chao. Recuerden que no hay clases el miércoles porque es el día acá en Tucumán, hay 800 días del docente universitario. En Tucumán toca el miércoles, así que en todo el país hay distintos días, así que no nos ponemos de acuerdo con eso. Pero Así mañana que, la teórica, ¿verdad? sí, normal. El Bien, miércoles gracias. no hay clases. Bueno, chao chicos, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Hasta el lunes.